En Cuernavaca, donde los jardines florecen todo el año y los pájaros cantan antes de que el mundo despierte, vive una mujer que eligió algo que muy pocas personas con su historia se permiten elegir: la quietud. El departamento no es grande, sin guardias, sin fachada que anuncie que adentro vive alguien extraordinario. Solo un balcón con vista a los árboles, una cocina pequeña que huele a té verde y un silencio tan hondo que parece tener peso. Y en ese silencio, cuando el cielo todavía no termina de aclarar, una mujer de 94 años cierra los ojos y medita, todos los días, sin excepción. Esa mujer es Elsa Aguirre. Para quienes crecieron con el cine mexicano de los 50, ese nombre lo dice todo. Para quienes la descubren hoy, Elsa Aguirre no es solo la figura femenina más deslumbrante del cine de oro. Es la mujer que abandonó todo en la cima, la madre que enterró a su único hijo, la sobreviviente de un matrimonio que terminó con una pistola apuntada hacia ella estando embarazada, la actriz que cambió los sets por esterillas de yoga y que a los 94 años, con una cánula de oxígeno y una memoria intacta, sigue siendo exactamente quien decidió ser. Hoy vamos a entrar a esa vida, a hablar de dinero, de propiedades, de amores y pérdidas, y de cómo una persona puede perderlo casi todo y seguir de pie. Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, una ciudad que no tiene tiempo para los tibios. Su padre era oficial del ejército, disciplinado y recto. Su madre, Emma Juárez, era algo diferente. El tipo de mujer que toma decisiones difíciles sin dudar y pone a sus hijos por encima de todo, siempre. Elsa creció con 4 hermanos en una casa de clase media estable. Pero la Segunda Guerra Mundial llegó a Chihuahua por donde más duele: el bolsillo. El comercio con Estados Unidos se paralizó, el dinero dejó de alcanzar y el padre tomó la decisión que toman los hombres cuando el miedo les gana. Mandó a Emma y a los 5 hijos a la Ciudad de México mientras él buscaba trabajo en el norte. Elsa tenía 10 años. Era 1940. La familia se instaló en Mixcoac, en un departamento donde los 3 varones dormían en la sala separados por una cortina y las 3 hermanas compartían cuarto. La renta de 180 pesos mensuales se comía casi la mitad de lo que entraba. Décadas después, Elsa hablaría de esa época sin amargura. Decía que vivir con poco le había enseñado que la dignidad no cabe ni no cabe en metros cuadrados. En 1945, Elsa tenía 14 años cuando su tía llegó con una noticia. La productora CL Films organizaba un concurso de belleza. El premio era un papel en una película. Para una familia que contaba el dinero antes de que llegara, eso era suficiente para tomarlo en serio. El único problema era que Elsa estaba enferma. Fiebre de Malta, infección bacteriana, fiebre alta, dolores articulares, debilidad total. Emma esperó con la paciencia de las madres que no se permiten desesperarse. Cuando Elsa se recuperó, llevó a las 3 mayores al concurso. Los resultados sorprendieron a todos. Hilda, tercer lugar. Alma Rosa, segundo. Elsa, de 14 años y recién levantada de la cama, primer lugar. Lo que los productores vieron en ella no era solo la belleza extraordinaria, era presencia. Esa cualidad que hace que cuando alguien entra a un cuarto, todos voltean sin saber por qué. Así comenzó la carrera de Elsa Aguirre. Pero Emma Juárez puso una condición no negociable. Ella estaría en cada llamado mientras sus hijas fueran menores. Cuando CL Films intentó cambiar esa regla para la tercera producción, Emma escuchó, asintió y se llevó a sus hijas a casa, sin negociación. El dinero que perdieron importaba. A Emma no le importó. Elsa continuó con otras productoras. En 1948, a los 18 años, protagonizó junto a Arturo de Córdoba la película Algo flota sobre el agua. El impacto fue tal que el director Zacarías Gómez Urquiza compuso una canción dedicada a ella, Flor de Azalea. Esa canción se convirtió en un clásico que intérpretes distintos seguirían grabando durante décadas.
Que alguien te escriba una canción que sobrevive el tiempo es inmortalidad prestada. Elsa la recibió a los 18 años. Para mediados de los 50, Elsa filmaba entre 3 y 4 películas al año y cobraba aproximadamente 35.000 pesos por producción, equivalentes hoy a entre 520.000 y 650.000 pesos. No era lo que ganaba María Félix, 250.000 por película, otra categoría. Pero Elsa estaba entre las 5 actrices mejor pagadas de México. Las revistas pagaban entre 1.000 y 3.000 pesos por sesión fotográfica. Elsa, siendo la figura más solicitada, hacía 20 o 25 sesiones anuales. Los contratos publicitarios sumaban entre 20.000 y 30.000 pesos más. En total, durante los años 50 generaba entre 145.000 y 250.000 pesos anuales, equivalentes hoy a entre 2 y 3,5 millones de pesos. ¿Cómo administraba ese dinero? No particularmente bien. El vestuario solo le costaba 25.000 pesos al año. Su diseñador, Armando Valdés Peza, le hacía vestidos de entre 800 y 1.500 pesos la pieza, y Elsa tenía entre 40 y 50 prendas en su guardarropa. Vivía con elegancia, pero sin construir el patrimonio sólido que protege cuando los tiempos cambian. También guardaba una joya particular, un collar de 5 esmeraldas colombianas en oro blanco, regalo de Jorge Negrete durante el breve romance que tuvieron en 1952. Cuando la relación terminó, sin drama, simplemente porque Elsa ya no quería continuar, el collar se quedó. Décadas después confesó que era lo único material de esa época que había conservado. Todo lo demás pasó por sus manos y siguió su camino. Y cada mes, sin que nadie se lo recordara, separaba 12.000 pesos anuales para su madre Emma. La mujer que había cancelado contratos para protegerla merecía eso y más. Alrededor de 1950, Elsa compró su primera propiedad, una casa en Coyoacán por 65.000 pesos. Colonial, una planta, 180 metros cuadrados, jardín pequeño, piano vertical en la sala. Ahí vivió con su madre, recibía amigos del medio, descansaba entre filmaciones. Era su refugio, el lugar donde era simplemente Elsa. En 1959, en el momento más alto de su carrera, con casi 40 películas filmadas, tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejó el cine para casarse, vendió la casa de Coyoacán y compró una propiedad en Polanco por 185.000 pesos, más de 5 películas completas de su sueldo. 2 pisos, 4 cuartos, jardín con árboles frutales, muebles europeos importados. El palacio que había imaginado para la vida que creía que iba a vivir. Lo que esa casa se convirtió es otra historia. El hombre se llamaba Armando Rodríguez Morado. Periodista. Durante el noviazgo, atento, elocuente, de los que saben exactamente qué decir. Después del matrimonio, violento. Las mujeres de esa época no hablaban de estas cosas en público. Las revistas de espectáculos no publicaban ese tipo de historias. Pero lo que ocurrió dentro de esa casa de Polanco salió eventualmente a la luz. Él quemó los canarios que ella criaba, y en el momento más grave le apuntó con una pistola mientras estaba embarazada. Una pistola, una mujer embarazada, en su propia casa, comprada con su propio dinero. Elsa aguantó lo que pudo. Después buscó a su familia y comenzó el divorcio. El costo fue devastador. Vendió la casa de Polanco de emergencia por 150.000 pesos, 35.000 menos de lo que había pagado. Los costos legales sumaron otros 50.000 pesos, 750.000 actuales, pagados de su bolsillo por una situación que ella no había elegido. También vendió su convertible crema con tapicería roja, el símbolo más concreto de sus años de independencia. Porque cuando una mujer sola con un bebé recién nacido necesita el dinero, vende lo que sea. Se mudó a un departamento rentado en La Condesa. Su madre Emma se fue con ella para ayudarla a criar al niño. El niño se llamaba Hugo. El regreso al trabajo en 1962 no fue una decisión artística, fue una necesidad. Hugo necesitaba comer, vestir, tener una vida digna. Pero el cine al que Elsa regresó
No era el que había dejado en 1959. La televisión había cambiado todo. Los presupuestos bajaron, los sueldos bajaron. Sus ingresos anuales pasaron de 250.000 pesos a entre 60.000 y 100.000. Suficiente para vivir con dignidad. Muy diferente de antes. Un segundo matrimonio, con el cineasta José Bolaños, duró aproximadamente 2 años. Tranquilo, sin los horrores del primero. Dos personas que simplemente no eran lo que el otro necesitaba. Y entonces, a finales de los 60, llegó algo que nadie habría predicho para Elsa Aguirre: el yoga. No como moda, como transformación. En 1968 se unió a la Gran Fraternidad Universal, organización que combinaba budismo, taoísmo, sabiduría prehispánica y tradición pitagórica. Dejó la carne, dejó el alcohol. La práctica diaria, la conciencia del presente y la búsqueda interior ocuparon el lugar que antes tenían los sets y los estrenos. La transformación fue genuina, profunda y definitiva. Fue en ese mundo espiritual donde conoció a su tercer esposo, José Rafael Estrada Valero, maestro de yoga chileno. Una relación construida no sobre encantamiento inmediato, sino sobre valores compartidos. La más duradera de su vida, más de 2 décadas. En 1972 compraron una casa en San Ángel por 95.000 pesos. Un jardín donde practicar yoga al aire libre, colores neutros, cojines para meditar, plantas, incienso. La antítesis exacta de Polanco. En los 70 intentó abrir un centro de yoga en Acapulco. Invirtió 45.000 pesos. Cerró en 8 meses. Elsa era extraordinaria practicando y enseñando yoga. Los negocios nunca fueron su fuerte. Aprendió la lección y siguió adelante. Así era ella. Hay cosas que no se pueden relativizar. La muerte de un hijo es una de ellas. Era 2001. Hugo tenía 40 años. El hijo que había criado sola. El hijo por quien había regresado al trabajo cuando no quería. Su razón más concreta de todo. Un accidente de tránsito. Llegó al hospital con vida. Grave pero estable, dijeron los médicos. Elsa llegó y no se movió de ahí. Rezaba. Meditaba. Pedía a todas las fuerzas que había aprendido a invocar en 30 años de práctica espiritual que su hijo sobreviviera. Las lesiones internas eran más severas de lo que las primeras evaluaciones detectaron. Hugo empezó a deteriorarse. Elsa estuvo presente hasta el final. Lo acompañó en cada momento. Hugo murió, y Elsa se quedó sola de la manera más definitiva que existe. Meses sin salir de casa. Pérdida de peso severa. Personas cercanas que temían por ella. Pero el yoga y la meditación de 30 años hicieron lo que nadie más podía hacer. No la curaron de inmediato, pero la sostuvieron. Le dieron algo a lo que aferrarse mientras encontraba la manera de seguir. Años después, con la serenidad que no se puede fingir, dijo que hay leyes universales que se tienen que cumplir, que los hijos a veces se van antes, que entenderlo de verdad es uno de los trabajos más difíciles que le puede poner la vida a una persona, que con el tiempo se asimila, no se olvida, pero se acepta. Vendió la casa de San Ángel y buscó un lugar diferente. Un lugar donde empezar de nuevo con lo que quedaba. Eligió Cuernavaca. Clima que no agrede, ritmo que no apresura, a 1 hora de la capital pero lo suficientemente lejos para encontrar paz. Desde principios de los 2000 vive en un departamento de 100 metros cuadrados. Balcón con vista a los jardines, fotografías de su carrera en las paredes, libros de filosofía oriental sobre las mesas. Un espacio que se siente como alguien que ya sabe quién es. En 2004 aceptó un último trabajo, la telenovela Belinda. No por dinero, porque alguien se lo pidió y todavía tenía algo que dar. Después se retiró definitivamente. Hugo ya no estaba. Ya no había esa razón particular. Su rutina a los 94 años es una declaración de principios. Meditación al despertar. Frutas y té verde. 20 minutos de yoga adaptado a su cuerpo actual. Lectura. Almuerzo vegetariano. Siesta. Más lectura o películas clásicas. Cena a las 6.
Meditación nocturna. Cama a las 9. La rutina de quien entendió que el lujo verdadero no tiene precio de mercado. La fortuna acumulada en toda su carrera se estima en unos 35 millones de pesos actuales. Respetable, pero lejos de lo que muchos imaginan. Los divorcios, el negocio fallido, los años de ingresos reducidos se llevaron buena parte. Lo que Elsa tiene hoy no es una fortuna, es una vida. En 2021 publicó sus memorias. Elsa Aguirre, la mujer que yo amé. Lo dictó con su propia voz, a partir de conversaciones con el escritor Roberto Fiesco. Ahí están, por primera vez con esa claridad, la violencia del primer matrimonio, la muerte de Hugo, la transformación espiritual, el retiro, todo dicho por alguien que ya no tiene nada que demostrar. En mayo de 2024 apareció en televisión para hablar del libro. Vestido elegante, cánula de oxígeno, postura intacta, palabras claras. La imagen recordó a millones de personas que Elsa Aguirre no es un fantasma del pasado, es una presencia viva. En diciembre de 2024, una foto la mostró junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en Morelos. Se viralizó en horas. Dos mujeres extraordinarias en el mismo encuadre, el presente y el pasado de México en una sola imagen. Millones de personas que no habían pensado en ella en años fueron a buscar sus películas. Sus films sobreviven. Algo flota sobre el agua. Lluvia roja, 4 noches contigo. Cuidado con el amor. La película de la bofetada real a Pedro Infante, cuando él hizo algo fuera del guión y Elsa respondió de manera instintiva, porque no se dejaba de nadie, ni del actor más famoso de México. Casa de mujeres. Al sur del amor. Más de 40 títulos. No solo belleza en pantalla. Trabajo. Riesgo. Presencia. La vida que Elsa Aguirre vive en Cuernavaca en 2026 no es la que los fotógrafos de los 50 habrían imaginado para la mujer más bella del cine mexicano. No hay mansión. No hay colección de autos. No hay cenas con nombres conocidos. Hay un balcón, una cánula de oxígeno, libros abiertos, 30 minutos de meditación cada mañana, y el recuerdo de Hugo en cada silencio. Elsa lo dijo alguna vez. Después de tantos años bajo los reflectores, el silencio es el lujo más real que existe. Una mujer que lo tuvo todo, la belleza que inspiró canciones, las joyas, las casas, los aplausos, y que perdió mucho de eso. Los matrimonios, buena parte de la fortuna, al final al único hijo, y que encontró en 100 metros cuadrados en Morelos algo que los años de estrella nunca le dieron, la certeza de quién es. Eso no se compra, no se filma, no se mide en pesos, pero es lo más valioso que existe. Elsa Aguirre, 94 años, todavía aquí, todavía ella. Si esta historia te tocó, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Si conocías a Elsa desde antes o la descubriste hoy. Y si te gustan las historias de los grandes personajes del cine mexicano, suscríbete y activa las notificaciones.